Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda en el paso, pero si tienen alguna duda o pregunta, o estamos bien. ¿No? ¿Estamos bien? Yo estaba diciendo que ya las notas, digamos, hay varias ya puestas, estamos bien, ¿no? Espero que mantengamos ese ritmo de aquí en adelante, cosa de ideal sería con una tarea y nos vemos en una cosita. Pero que pueda ser así para ustedes y también para mí, digamos, porque eso me sirve ver cómo van, digamos, si van bien, van mal, etc. Entonces, voy a tratar de eso mejorar. Muy bien, entonces el primero es... Cerra, pero que dice. Cerra, va a ser más rápido. Entonces, lo primero, entonces, ¿qué estábamos viendo? Un pequeño repaso. Estábamos viendo todo motivado, digamos, a hacer este muy importante, digamos, experimento para ver. Pero entonces les recuerdo que lo que hizo Faraday fue simplemente, entonces, un imán, lo que mencionábamos, que haber colocado un imán, digamos, que hizo un gran, digamos, avance, en el sentido de que logramos, digamos, contar esta ley de inducción que realmente nos cambió, digamos, la vida, digamos, como entendemos el magnetismo, y en realidad esto va a ser la primera vez que el curso se llama electromagnetismo, ¿ya? Y obviamente vamos a ir avanzando, a entender más y más profundamente las cosas que eso. Entonces, para él, me fue a explicarlo, fue que esto simplemente inducía que hubiera aquí un voltaje, que si las cargas se movieran, y eso entonces lo que hacía esencialmente es que mantener lo que llamamos una FEM, una fuerza electromotriz, y no es como la FEM por ahí de Facultad de Economía y Negocios, sino que digamos la FEM, ok, motriz, y esto nos da esencialmente que si no toma un camino cerrado, por primera vez encontramos que puede haber un camino cerrado digamos, una diferencia de potencia. Porque eso va a ser de implicancia más grande. Y por otro lado, siguiendo la idea de Faraday, es que se pregunta qué es lo que cambia cuando movemos esto a una cierta velocidad o lo vamos cambiando, digamos. Lo que va a ocurrir que cambia entonces es que va a ser menos, lo que va a estar cambiando el ciclo menos solo porque se opone, lo que va a inducir, en realidad, esta corriente es un campo magnético que se opone a este campo magnético ahora. Eso hace que menos que está acá. Y eso nos va a que el flujo del campo magnético, flujo, y eso entonces matemáticamente quiere decir que esto es de A de T, viene integral en este caso de superficie, de que consta de B por D. Vimos que eso va a ser la ley que entonces vamos a llamar ley de inducción de la realidad Faraday, bueno, curioso, ¿no? Pero obviamente hubo otras personas que hicieron cosas a entenderlo bien, ¿no? Pero esa forma matemática lo escuchamos. Y eso por otro lado, entonces sabemos que esta parte de acá usamos de Stokes, se transforma en nuestro rotor, ese rotor integral, digamos, de superficie, al otro lado el detero entre los cuatro acá, y eso entonces nos lleva a esta bonita ley que por primera vez nos da esta, digamos, esta relación que está acá. ¿Ok? Entonces la ley de Faraday lo vamos a representar a través del rotacional de decir que puedo tener propiedades efectivamente tener campos en tirar cerrados, en tirar cerrados, debido a que el campo medio está variando, nosotros el signo menos alto. Eso hace entonces que agreguemos a nuestras digamos, leyes, hace que agreguemos algunas cosas más, digamos. Ups, no se puede abrir esto. Entonces, eso hace que entonces agreguemos, digamos, a nuestra discusión, que finalmente podamos escribir un poco mejor. Ya tenemos todo lo que necesitamos de las ecuaciones de Maxwell, que es lo que, digamos, estábamos tiempo buscando. Es decir, que tenemos esta ley, por otro lado, esta se va a juntar con cual otra, por ejemplo, tenemos la ley, digamos, de circulación de, en este caso, la FED, y nos decía que las fuentes de campo magnético que de componentes de uno básico, pero vimos que para tener la ley de conducción había que multiplicar esta ley, y si la multiplicamos es más buena, así que tenemos dt a dv, y por otro lado tenemos dos cosas más importantes, una que dice que la fuente del campo eléctrico solo se debe a que haya cargas, eso es en realidad, si lo usamos en general, y también vimos que el campo magnético no tenía fuentes. Y esto entonces finalmente nos permite, después de un buen tiempo, en unas cuantas semanas de clase llevamos,
pero obviamente hemos debido tener más formas, pero esas son nuestras queridas ecuaciones de Maxwell, para ser fundamentales en toda nuestra discusión. Entonces ahí tenemos nuestras ecuaciones de Maxwell, que ya les dije, ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Son nuestras queridas ecuaciones de Maxwell, que en realidad es lo que vamos a hacer, donde hay definiciones extras, por supuesto. ¿Cuál definición necesitamos? Una, estamos en lo que es D simplemente va a depender del material. Su definición general es simplemente la permeabilidad eléctrica del vacío por el campo eléctrico, más la polarización, la física de los materiales, etcétera. ¿Dónde está? Está aquí en este P. De acuerdo a cómo relacionar la polarización con el campo eléctrico, cómo la vamos a modelar. Por ahora, me es otro polinomial homogéneo, si sabemos que exportar el campo eléctrico, esto hace que haya constante eléctrica. Eso es caso simple. En general, podemos pensar que hay cosas que son más complicadas, hay materiales que vienen del campo eléctrico, hay materiales que son ferroeléctricos, etc. Toda la parte de materiales, toda la parte, digamos, de materiales, o la interacción está ahí, no en la ecuación, la ecuación eléctrico, las definiciones. Y por el otro lado, lo mismo tenemos para la intensidad magnética, que se relaciona con el campo magnético simplemente a través de que H es igual a campo magnético, en este caso constante, en este caso magnética del medio vacío, menos en este caso la magnetización. ¿Ok? Entonces, exactamente, esas son dos definiciones que necesitamos para cerrar estas ecuaciones. Y ya les dije que la ecuación de contaminantes está aquí, entonces esta ecuación ya no la integramos, aquí está incluida, así que ya no la colocamos como ecuación básica. Esa ecuación contiene esa propiedad, si necesitamos tenerla. Y lo único que nos faltaría aquí es simplemente la interacción entre fuerzas eléctricas y partículas, porque aquí la modelamos, ¿dónde está eso? Es simplemente por ahora tenemos la fuerza del orden. Entonces, eso resume hasta ahora todo lo que hemos estado haciendo hasta la fecha. No sé si hay dudas ahí, porque obviamente ya ahora se va a poner más interesante en el curso, y tenemos todos los ingredientes, digamos, de nuestra discusión. Pero creo que eso es todo lo que tenía que decir, digamos, de esa parte que está ahí. Entonces, si ya conocíamos toda esta cosa, hemos agregando cosas, interpretando, pero poco a poco voy colocando cosas. Bueno, la primera cosa importante que aparece en estas ecuaciones es, bueno, con esta nueva distribución tenemos que ahora, fíjense que el motor del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético de AdB, pero por otro lado está menos de AdB del rotacional del potencial magnético A. Por lo tanto, fíjense que uno va a encontrar que hay una cantidad, efectivamente, las circulaciones C. ¿Ok? Hay una cantidad que tiene que, cuando integres un término de cero, es decir, que es potencial, la cantidad correcta que hace eso es simplemente esta cantidad de campo eléctrico más la variación del campo potencial, eso es cero. ¿Ok? Siempre estoy repitiendo la solución, pero es que me haya una conclusión profunda y esto sí es lo que es correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Es que aquí entonces, como concluir que el campo eléctrico entonces va a ser igual a menos el incremento un potencial menos de AD. Entonces la inducción me va a relacionar esta vez, es decir, existe un potencial electrostático, pero el potencial electrostático no me determina completamente qué llamamos potencial electrostático. El eléctrico va a tener que ser así, por una parte del electrostático para las dimensiones del mar. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a cambiar nuestra visión, si digamos la parte estática a una parte dinámica, donde necesitamos una dirección muy importante. Estos son observaciones, porque esto sí va a ir cambiando las cosas, porque esto está muy mental, y eso está quedando bien. Entonces, ¿qué digamos así? Notar bien. Entonces, el sistema tiene un potencial, el sistema tiene un potencial electrostático. Si, quizás muchos que son gente que en esta facultad, porque ellos hablan esencialmente de caída de tensión, de, digamos, de diferencia voltaje, entonces es fundamental, pero lo que estamos diciendo es que cuando las cosas más pequeñas del tiempo se corrigen con el potencial excelente. Así que el campo eléctrico tiene dos componentes importantes. Una, el campo magnético sigue siendo el rotor de A, y el campo eléctrico está los dos. El sistema tiene estático,
electrostático, el cual no define ahora, no define de manera única campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, lo que vemos ahora en especial que tiene esto es que el A también puede originar el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, luego podemos tener un A generado, un campo eléctrico generado por variaciones temporales de potencial magnético. ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Claro para todos? Muy bien, entonces tenemos esa propiedad interesante, digamos, que queremos discutir. Ok, entonces un poco discutimos reglas, o sea, no se van a preguntar si hay dudas, sino seguimos avanzando. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ok, voy a hacer algunos comentarios acerca, vamos a ir poco a poco aprendiendo qué nos enseñan ahora estas ecuaciones, cuestionan algunos fenómenos, pero lo primero que necesito es, por supuesto, entender bien la energía. Entonces, ¿por qué? Por hasta ahora. Entonces, energía electromagnética. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que la energía eléctrica es simplemente, si colocábamos el Q, era un medio del integral del campo eléctrico multiplicado por el desplazamiento integral por volumen. Entonces, ahora que se incorporó la parte magnética, que no la hemos colocado en esta física, obviamente ahora que estamos unidos, me gustaría también colocar la parte magnética. Entonces, ¿cómo incorporar la parte magnética? ¿Cómo incorporar la parte magnética? Entonces, obviamente, la idea esencial es que recuerden que variaciones de energía tienen que ver con el trabajo, así que me voy a tomar el trabajo para poder calcular eso. O sea, les recuerdo que el trabajo esencialmente es un diferencial de trabajo, es fuerza por desplazamiento, el diferencial de trabajo es fuerza por desplazamiento, y lo que voy a hacer en realidad es que cuando uno toma, digamos, y por supuesto la fuerza que estamos enfrentando en este caso, es simplemente cargas por campo eléctrico por ahora. ¿Okay? Estamos pensando de esa forma, pero no voy a ocultar las valores. Y entonces, lo que uno esperaría que el D a DT, por ejemplo, la variación del trabajo, que llamamos potencia, es simplemente algo así como tomar la derivada. Entonces, tomar la derivada, entonces vamos a ver la velocidad por la fuerza, y eso lo tenemos asociado a la velocidad por la fuerza, que es multiplicado por la carga. Esto en realidad en general va a ser algo así como menos la corriente por el campo eléctrico. Es una expresión con la cual voy a construir lo que quiero hablar. Imagínense como un diferencial de trabajo o un de trabajo, todavía no tengo que ser infinitesimal. En general vamos a usar la expresión I por E, por delta. Entonces no voy a suponer que la corriente estaba, o sea, lo que voy a hacer para construir esta expresión, muy útil, lo que voy a hacer es que imagínense, tengo una espiral en la cual hay corriente, ¿ok? Y esa corriente obviamente se debe al mismo potencial. O sea, piensen que tengo una espiral de corriente y lo que está generando la corriente es ese mismo potencial. Entonces, como no es un campo externo, sino que la misma corriente es generada por la espiral que está generando ese campo que tengo, es responsable de que haya momento de carga. Entonces, esto va a ser tratado, me parece un medio, en el sentido que cuando es un campo externo siempre va con sin un medio, pero cuando la misma fuente está generando las cargas, el momento de carga en el mismo campo eléctrico, entonces coloco un medio. Si no estoy calculando dos veces en esta potencia, igual como le diseñé también buscando la carga, tomar el potencial, o sea, claro, no hay un medio, pero ese medio se debe a que el E al mismo tiempo es lo que origina la corriente. Entonces, ese medio es debido a que las corrientes son generadas por el campo eléctrico. Si no, uno se equivoca en el cálculo. ¿Ok? Eso lo puede ser. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente, un de trabajo, uno como se imagina un de trabajo, una espira cualquiera, uno se imagina cómo hace una partición, tengo esta espira, y sobre ella coloco una superficie en la cual hago una partición. Es decir, que tomo esto y voy, digamos, cortando, digamos, y cortando, y entonces ahora tengo cada una de estas son pequeñas espiras que puedo imaginar que está circulando exactamente la misma corriente en cada una de ellas, de manera que se va cancelando, porque cualquier pared común se cancela. Entonces me puedo concentrar
en alguna pequeña que está por aquí. Porque puede ser de trabajo, una pequeña entidad que está ahí, y la suma de todas esas, por supuesto, me da el trabajo total. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso que está ahí? Bueno, primero que nada es un speed, un camino cerrado. Entonces, antes diríamos que no había campo eléctrico cuando era estático, pero ahora que teníamos campo magnético, sabemos que puede haber FEM, entonces nos podemos preguntar cuál es la FEM que está aquí trabajando. Okay, ahí podemos tener una FEM. ¿Por qué? Porque así tenemos un circuito cerrado, pero si hay un flujo variando, entonces sí efectivamente puede una corriente. Por ahí que vamos a representar un poco más. Entonces, nos va a dar que de trabajo debería ser igual a menos la corriente dividida por 2, más, recuerden que más, ¿por qué? Porque eso es igual a la FEM en este caso, y esto directamente, si quieren, la integral de campo magnético, en este caso de campo magnético, integrado por esto, y tenemos, si quieren, eso delta S, digamos delta S, es integral que hacemos esta pequeña delta. ¿Okay? Ahí usted la ley de Faraday. Ahí introdujo que se mete el campo magnético, porque recuerden para mencionarlo, digamos, con la parte eléctrica. ¿Por qué alguien dice que no use Lorentz? No puedo usar Lorentz porque Lorentz no trabaja. Es ortogonal a velocidad. Entonces me queda así. Entonces esto solo trabaja, solo puede trabajar debido a que hay un flujo magnético. Es eso que me da energía. ¿Ok? Entonces lo que hay es una fe. Esa es la razón por qué por acá no va a tener fuerza. ¿Está el rato? Y entonces ahora continuamos con la actividad. Uno pasa acá y esencialmente lo que uno puede hacer, igual puede hacer varias cosas. Que primero uno puede hacer es simplemente escribir esto como los medios. Y ahí lo que podemos usar es que tomo la frontera de estas pequeñas superficies. ¿Y por qué tomo la frontera de esto? Porque, bueno, puedo hacer un paso intermedio, no sea tan rápido. Entonces, el paso intermedio es que obviamente ocupo mi definición, y esto es el diferencial del rotor del campo A de S. A su vez, eso que está ahí, este diferencial, se puede ver como la información virtual, lo que hacer simplemente es lo puedo colocar ahí. Pueden cambiarlo, lo coloco. Y entonces tengo una integral de superficie, un rotor, tampoco con un teorema Stokes, para escribir que sea un poco más compacta. Y entonces eso me da que de trabajo, calculando el proceso de energía, vale la corriente dividido por 2, integral ahora, y eso es lo que me quería saltar, que no la forma de saltarlo, explicarlo bien, y a veces es simplemente diferencial de A por delta E. ¿Ok? Pero eso está ahí. Entonces, el trabajo también lo puedo ver así, y que obviamente no es la expresión más cómoda, son la opción de Maxwell. Lo que vamos a hacer entonces es que I, ahora puedo volver acá en esa corriente que estaba ahí, que me la puedo imaginar que se en realidad está pasando, digamos, una cosa un poco más grande, digamos, en un área, y por lo tanto con eso puedo generar un volumen. Aquí sí lo imaginé como si fuera un filamento, un volumen, y por lo tanto puedo usar el hecho de probabilidad que I, así como J por S, donde S en este caso J la corriente por S, donde S en este caso sería así, sería J en este caso. Entonces, si ocupo eso, entonces me va a quedar un total de volumen, ya el D, entonces un medio por ahora, de que integral ahora esto es una superficie por un dl, entonces es un de volumen de que hace como es J, pues cuidado sobre el volumen, no me genero con eso, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el volumen? El volumen lo estoy dibujando acá, que me queda esto multiplicado por esta el volumen de esta, me queda J por T. ¿Ok? Y esto me queda de volumen. Entonces, y por supuesto con eje orientados. Bien, y entonces, y ahora, estamos bien, nos estamos sacando lo que quiero hacer, y ahora tengo que usar, digamos, la ley, digamos, de circulación. Vamos con eso que está ahí, es decir, que simplemente voy a tomar en cuenta, digamos, circulación, entonces me va a quedar entonces que B, va a quedar, ¿sí? O como que desaparece el de... No, porque es de eso, porque él es un puro. ¿Y por qué la fecha queda?
¿Sí? Está incluido, está en volumen. Entonces, longitud por superficie. Entonces, eso nos queda que W vale N de Y. Y aquí podemos colocar que eso es directamente el rotor de H. ¿Ok? Es total circulación por delta. ¿Ok? Eso es por delta A. Ahí hay unas variaciones de idea de T por A, pero esos términos, especialmente, los vamos a apreciar sobre todo para fórmulas, porque son ortogonales, entonces, por aplicar el concepto de consistente. Entonces, la razón. Y entonces nos queda esto destacado, una vez una integral, por supuesto, de superficie, y ahora vamos a hacer una relación que me diga algo acerca de esto, y lo que hacemos simplemente la relación del rotor de algún producto cruz, típicamente es de tal cual. Esta, por ejemplo, no. ¿Cuál nos puede servir? Esta nos puede servir. Esta que dice que la divergencia, digamos, un producto cruz, en este caso, digamos que sea H, perdón, cruz. Esa es la que quiero usar. ¿Sí? Me gusta que está, cual me conviene. Yo creo que la que nos conviene es simplemente cualquier cosa. O sea, necesito producto cruz, que ser simple, debe ser, digamos, no, no, laplaciano. ¿Dónde está? Este está. Entonces quiero usar esta que está acá. Entonces eso nos dice que el producto cruz de esto, delta A, vale simplemente el primero, es el que vale rotor de H por delta A, menos, vale entonces en este caso H por rotor de delta A. Eso exactamente lo que sé ahí, que es la relación que estaba, donde está acá, se me pierde acá, esta está acá. Y para eso me quedo con el signo acá. ¿Sí? Entonces primero va el F, ¿está bien? Para el F lo coloqué, solo para no equivocarme, el F lo coloqué, muy bien, entonces en nuestro caso, de lo que tenemos esto que está acá. Entonces lo reemplazo y me queda el delta trabajo, entonces vale un medio de qué, entonces vale un medio de integral de volumen de qué cosa. Primero me queda este término que está acá, así que lo dejamos ahí, que me queda simplemente, eso es, entonces, la diferencia de H plus delta A. Y este pasa a sacar ya más H por, voy a colocarlo así, voy a sacarlo simplemente por delta del rotor de A. Ese delta lo estoy comentando acá, vale, la información virtual, me queda por delta B. Ok, ya casi tenemos el resultado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, primero, esta integral de divergencia, solo ocupo el teorema de Gauss, que queda evaluar. Entonces, ¿qué me queda eso? Simplemente me queda evaluar esto en la frontera de mi volumen, que obviamente lo puedo considerar por ejemplo distinto, porque para tomar todo el volumen, todo el volumen, simplemente el H cruz delta A. ¿Ok? Y por otro lado, me queda medio de cosa, voy a sacar de esto, entonces me queda H por delta B, porque eso es el rotor, eso es B. Entonces me queda H por delta B por delta. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos decir del primer término? Bueno, el B y el A se recuerdan, por ejemplo, la única fuente que tenemos de campos A son simplemente circulación, son espigas girando corriente. Por lo tanto, si son espigas girando corriente, significa que este potencial va como al menos uno partido por R cuadrado. ¿De acuerdo? Por 1 partido R cuadrado. Lo que la intensidad es magnética, y la única fuente que nos aparece son espigas, entonces va como 1 partido por R cubo. Por lo tanto, esto va como 1 partido R al cubo. Eso quiere decir que ambas van como R a la menos 100. Entonces, si tomo la frontera del infinito, porque es actual energía, lo que voy a contar es que cada uno que tenga espira en infinito, lo que voy a contar es que los campos decaen como un inverso, o este producto decae como un inverso de la distancia al menos a la C. Puede ser una transición. Esto de forma que es... Sí, todo lo que usa, nos va a ocupar principio de superposición. ¿Cuál es la única fuente que tenemos de campo magnético? Son los momentos magnéticos. Los momentos magnéticos, recuerden, el momento magnético lo que dice esencialmente que va algo así como N cruz R menos R' partido por R menos R'. Así que
porque por supuesto es un cero. Eso quiere decir que esto decae a la distancia, cualquier cosa, cualquier campo o algo que construir en la naturaleza viene a partir de los tengo que sumar. Esto está convencido de que en general estos campos van a decaer. Dicen, estoy usando una potencia típicamente decae por ahí, por lo menos decae por ahí. Y entonces, este decae, es la muy decae, es integrarse de esa esfera, crece con el radio cuadrado. Por lo tanto, si al crece con ese radio cuadrado, significa cualquier cosa que va a 1 partido a la 5, entonces la esfera es infinito, si es que no hay, digamos, espera que tu término no aporta nada. O si quieres verlo de otra forma, voy a considerar problemas en los que la intensidad magnética de la decae suficientemente rápido comparado con un partido. Vale. ¿Qué es el caso confuso? Tú puedes calcular si no hay ningún problema, simplemente que vamos a estar con esto que sea compacta y simétrica. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate dónde partí. Partí de lo que ya les mostré, a partir del potencial, partí que la energía eléctrica es el producto de E por D. Entonces, estamos buscando un fórmula equivalente. Eso es correcto, cuando tenía la raíz de la vida y me acuerdo. Es correcto. Pero lo que quiero mostrar que en realidad, vamos a mostrar que la energía magnética es H por D. Si le sacas los delta, te va a dar que la diferencia de trabajo que tiene por la energía es simplemente H por D. Por lo tanto, si vuelvo acá, mira lo bonito que nos da la forma. Empiezo a mostrar que los campos eléctricos y magnéticos son muy simétricos, porque en realidad la energía electromagnética es la misma expresión más, pero la voy a volver a escribir para que más bonito. Entonces, la conclusión que voy a sacar es que si los campos están así, entonces la energía electromagnética, toda la energía que tienes, en realidad va a ser simplemente una integral de volumen de qué, de dos cantidades, la suma de, fíjate, del campo eléctrico multiplicado por su campo eléctrico en el medio que se polariza, en el medio que tiene la materia, el equivalente, y la energía magnética es lo mismo, es el campo magnético multiplicado por el campo magnético en la materia, y esto es de energía. Por eso viene de esta forma, porque nos da una forma muy simple. Lo bueno quedar con esta, ningún problema, correcto. Pero esa es la forma que muestra que tiene simetría entre E y D. La voy viendo poco a poco y va tomando cada vez más. De hecho, cuando hagamos relatividad, vamos a ver lo que es campo, lo que para ti es campo eléctrico, para ti es campo magnético. Tiene que haber esa simetría. Entonces, por eso, como todo este esfuerzo de llevar a expresiones que sean ciertas, que no podamos distinguir una de la otra. ¿Sí? Es ok, gracias. Por supuesto. En oposición a la por eso la fuerza, aquí cuando pasé de aquí acá, lo considera en el sentido que aquí ocupé que menos la variación de la fuerza electromotriz es ¿ok? Está explícito. De todas maneras, vamos a hacer ejemplo, volviendo como Burgo acaba de decir, que es verdad. La naturaleza lo que le gusta es eliminar los campos magnéticos. O ponerse. O acá frente yo. Entonces, lo que no entendí es que cuando dio el argumento del dijo que el de A, bueno, el A tiene solo aportes de los momentos magnéticos. Claro, estoy pensando así, diciendo cosas, obviamente es una suma infinita de ellos y te queda algo que crece en otra potencia. Pero además también estarían los aportes de las corrientes netas. Sí, por supuesto, por supuesto. Las corrientes netas, de nuevo, no olvides, son equivalentes a, perdón, que están fijando, las corrientes netas van a quedar algo así como J partido por integral, digamos, de columna, ¿no? Partido por R menos R', porque incluso también como son cosas, nos queda entonces para hacer así, debemos, ¿no? Espérate, ya no tiene que ser vertical, sí, está bien. Así. Pero ahí necesitas corrientes grandes que te den ese tipo de cosas. De todas maneras, estas se calculan infinitamente, entonces, si la corriente es finita,
siempre de lejos, cualquiera sea la corriente, es una forma de una pequeña explicación. Esa es otra de las actividades como unos partidos típicamente de los años. Y hay que calcular, lo que imaginar, que cualquiera sea la corriente, no se ve difícil. O sea, el documento funciona igual que para la suma de... Te tienes que poner muy lejos, eso es simplemente igual. Cualquiera sea la corriente. Eso era lo que tienes que verlo en infinito, ¿no? Y tenía otra duda, pero no le entendí si que el argumento era porque era cuasi estático o no, cuando canceló el... Sí, lo cancelé por varias cosas. En realidad lo vamos a usar, es verdad, como le dije, que cuasi estático es una razón, y la otra parte es cuando no es cuasi estático, de una única. Vamos a ver la otra del papel. Vamos a ver que ese producto es para hacer esa razón. ¿Ok? Entonces, cuando algo se propaga, cuando una electromagnética, la energía que propaga, vamos a ver qué está aquí. ¿Ven? Pero claro, para todos, de todas maneras, vamos a decir de ejemplo y calificando, ¿no? Pero las hipótesis son correctas de todas las física. Simplemente parece un poco raro, pero sí. Pero vamos explicando obviamente la cosa. Ok, entonces esa es nuestra energía, digamos. Ya entonces tenemos nuestra ecuación de Maxwell, tenemos energía, entonces vamos a ponernos a estudiar algunas implicaciones de estas ecuaciones, voy a estudiar ondas, visión, pero podemos partir estudiando un primer caso simple, bonito, que genera ya algo interesante. Entonces vamos a estudiar algo, escucha, no traje hoy día un imán, pero por ejemplo esto es metálico. Imagínense cómo se pregunta el conductor, ¿qué pasa en un conductor si yo acerco un imán y que alguien le ocurre el campo magnético en el interior? Se imagina que le pasa el campo magnético. El campo magnético lo acerco, perturbo, le meto un campo magnético en el conductor. ¿Qué pasa? Ahora que tenemos dinámica, ya el campo eléctrico en el conductor no es cero. Entonces tiene que haber una evolución. Tratar de empezar resolviendo ese problema. Después voy a hacer ondas, porque vamos a partir con un material para tratar de entender qué es lo que pasa, digamos, en un conductor, y por ahí coloqué un título bonito para que yo no me... Entonces coloqué campos magnéticos cuasi estáticos en conductores sin carga. Voy a empezar a resolver algún tipo de ecuación, ¿no? Poco a poco, viendo cuáles son las implicaciones de las ecuaciones, digamos, de Maxwell en todos nuestros problemas. Entonces vamos a empezar a estudiar algunos ejemplos un poco. Lo primero que vamos a estudiar es simplemente los campos magnéticos. No me respondió la pregunta, lo vuelvo a hacer. Campos magnéticos, los campos magnéticos en conductores. Voy a suponer todavía que los campos son cuasi estáticos, voy a precisar qué quiere decir eso. Porque en campos cuasi estáticos, igual se llama por supuesto, entonces magnéticos, en conductores en campos estáticos, voy a colocar conductores no cargados. O sea, todo eso para decir simplemente qué pasa si tengo un conductor, como que está acá, y le acerco un imán. ¿Qué se imaginan que va a pasar en el campo magnético? Un conductor no se va a magnetizar, se magnetiza. ¿Qué le pasa a un conductor si acerco un imán? Obviamente hay el si se puede magnetizar y otro no. ¿Qué se imaginan que va a ocurrir? Veamos qué nos dice la ecuación. Yo sé que quizá es un poco más difícil la intuición. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es tener un conductor. No nos vamos a ocupar de avanzar dentro de él. Entonces, tenemos un conductor. Eso quiere decir que tenemos ahora una constante sigma de la conductividad, que en general la conductividad nos dice que la fuerza nuclear, o el J, tenemos la ley de Ohm, dice que J es proporcional, en este caso, ¿a qué? A que es proporcional a esta sigma. Aquí es proporcional, digamos, casi está bien. Pero no olvides que ahora nuestro campo eléctrico es proporcional a las fuerzas. Entonces, además, puede verse la fuerza del orden. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, va a ser proporcional al campo eléctrico, pero eso lo acabo de decir es un poco más sofisticado. Va a ser proporcional, si tienes valor, en este caso, a si tienes al campo eléctrico, que vamos a tener tolera, pero en este caso, hay que tener cuidado, que esto podría ser, por ejemplo, gradiente, son esas distintas aproximaciones, puede ser gradiente de phi más dp a de a, ¿ok? O también uno puede colocar acá que en realidad la fuerza genera, realmente lo que se genera
el problema de la conductividad y la resistencia es la fuerza. Y la fuerza en general va a ser simplemente, en este caso, va a ser, en este caso, E más simplemente B plus G. Donde B, por supuesto, tiene que ver con el movimiento o el flujo o corriente carga en la basura. Si quieres cuidar un poco cómo vamos a hacer eso con cuidado. Pero por ahora es una tradición más clásica, en el sentido que uno desprecia esta parte de acá, son fuerzas chiquitas, y esta acá esencialmente una bota, suponiendo que las variaciones de campo son débiles. ¿Ok? Esa es la aproximación usual que usamos, pero están todas estas otras medidas, porque uno esto es pequeño, vamos a discutir por qué, y estas fuerzas son muy débiles, las fuerzas magnéticas son débiles. Entonces, la asistencia principal es el campo eléctrico cuando uno quiere modelar. Pero nosotros decimos que ahora hay que usar con más cuidado cuando vale la cosa u otra cosa. Entonces, la pregunta que me quiero hacer es: ¿qué pasa con los campos eléctricos a interior? Campo magnético al interior. Por supuesto, no olvidar que esto tiene que ver, digamos, con el que nos probar, y esto por primera vez puede hacernos que efectivamente tengamos campos eléctricos, esta vez no nulos al interior. No nulos al interior. Por primera vez usamos ya estamos en práctica, en el sentido que podemos generar campo magnético a su vez está relacionado con campo eléctrico, como ya vimos, variaciones de A generan campo eléctrico, sin que haya diferencia potencial. Podríamos estar en algo que tiene este potencial y sin embargo hay campo eléctrico interior. Todo generado por campo eléctrico. Entonces, esa es la pregunta que quiero resolver. Es claro para todos porque veamos que no es muy interesante, pero es lo primero que todos estamos de acuerdo en que lo utilicemos. Después aplicamos en matemáticas y en otras ideas. Es claro para todos el problema. Entonces, como cuando un metal, de alguna forma perturbo el campo interior y me pregunto cuál es la dinámica de él como consecuencia de eso. Eso es la que vamos a resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Bueno, usamos nuestras ecuaciones de Maxwell y empujamos donde podamos lo que nos da la ecuación. ¿Por qué nos da la ecuación? Entonces, Maxwell, o una de las ecuaciones de Maxwell, nos diría que entonces tenemos que, en este caso, el rotor, ok, vamos a colocarle algunas cosas. Voy a suponer que el medio podría tener, digamos, no hay cargas, primero que nada, no hay cargas, y podría, digamos, efectivamente, no hay cargas netas, pero podría haber corrientes que no usamos, podría haber campo eléctrico, corriente, el campo de Ohm. Así que lo podemos suponer que tenemos B partido por mu en medio, o sea, voy a suponer que mi conductor tiene una constante magnética mu, ¿ok? Y entonces esto nos va a dar, acá tenemos simplemente J, y acá si tenemos nuestro cálculo ahora, que ya voy a hacer el término de T. ¿Está bien? Esa es la última ecuación de Maxwell de inspiración que habíamos generalizado. Entonces, ¿cómo jugamos con esta ecuación? Bueno, vale, pues, la primera vez que podría ser el rotor de B, pero B es el rotor de A. Por otro lado, nu es una constante, la sola pasa acá, y aquí voy a usar simplemente DG como. Voy a usar dos hipótesis de modelo, después veo si está bien, está mal, y qué es lo que significa. Entonces, esto por ahora significa que es sigma por E. ¿Ok? ¿Está bien? Y también acá tengo otro término que es la forma epsilon, por eso es que el medio isótopo que es lineal, o sea, voy a colocar O más, suponiendo isótopo, homogéneo y lineal. Eso quiere decir esencialmente para contarme que voy a suponer que D es simplemente epsilon por E, y voy a suponer que H, en este caso, es simplemente, digamos, cuando plaza. Entonces, como nos queda, simplemente va a ser, en este caso, B partido por 1. ¿Ok? ¿Ok? Esto es lo que dice. Usamos esto y nos dan este acá, que es T, al T, T. ¿Ok? Hasta ahí queda eso. Un poco más con esta relación, porque veamos aquí que nos parecen las cosas interesantes. Veamos que eso es lo que queremos un poco estudiar. Entonces, primero que nada usamos el rotor como rotor, es algo que ya sabemos, que nos da, bueno, nos va a dar, primero que nada, el gradiente de la divergencia del campo que está en el interior. Entonces, nos queda el gradiente de la divergencia del campo que está ahí, menos, después nos queda el gradiente. Ya la divergencia del gradiente se nos llamamos laplaciano,
Al otro lado nos queda eso mu por sigma, pero esta vez vamos a usar la relación causa de la otra ecuación básica que la inducción, que nos dice que el campo eléctrico vale menos el potencial más ET menos dA de T de A. ¿Ok? Y de la otra ecuación también me queda, aquí me falta un mu cuando aquí obviamente me queda la velocidad digamos, de la luz, por ahora el mu con epsilon en el medio, pero más extra acá, pero no, un poco, entonces mu por, digamos, epsilon, ¿por qué? Por D a de T, de E, pero E vale menos el gradiente de phi menos D a de T de A. ¿Ok? Eso es la gracia que tiene que te la una ecuación para el potencial. Entonces, antes de decir, voy a decir varias cosas en esta ecuación, varias cosas que uno puede hacer en esta aproximación, que empieza a hacer un poco un arte en economía, en el sentido que vamos a hacer física, en el sentido que vamos a modelar cosas, casi vamos a poner está bien, está grande, está chico, bla, bla, y obviamente esas cosas, pero también aprenden. Simplemente escuchar decir qué cosas quiero o no quiero, digamos, y ver qué conclusiones me dice eso. Entonces, solo antes de hacer cosas, recordar algunas cosas. La primera cosa es que, entonces, como teníamos el rotor de esto era cero, es decir, el rotor de E más E de cero, entonces de ahí saqué que había esta relación que nos da el potencial, pero el potencial entonces tiene una libertad, voy a tomar siempre E igual a menos el phi más de A, y el phi tiene una libertad, porque el phi más en este caso, por ejemplo, más una constante, es solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, por supuesto, pensamos que más una constante solución. ¿Por qué ahora? ¿Por qué uso menos es menos? Y abajo. ¿Vale? Es menos. Si no tenéis todo el rotor, claro, por tanto, también. No, no. Sí. Ahí sí, gracias. ¿Sí? A ver. Ahora fíjense que tengo la libertad y el sí acá es constante igual. Para acá tenemos otra libertad. Para acá tenemos libertad que es tipo tomar A y escribirlo como una prima igual a A más un gradiente de cualquier cosa. Esta es la libertad, la hemos llamado de Gauge, de no mayor problema. Poco a poco las voy usando. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, primero puedo decir que en este conductor, como desde el punto de vista eléctrico, cruzamos un conductor, es una equipotencial, porque si se mueve, hay carga inmediatamente se mueve el sistema. Entonces, voy a suponer por ahora que el potencial, si quieren, bueno, todas las funciones que tengo, voy a suponer que el potencial es estable. Entonces, consideramos, solo para entender qué es lo que hace, pues lo puedo incluir. Lo consideremos hipótesis, hipótesis, ¿no? Vamos a consideremos phi si quieren, phi usando, no la constante phi constante. Eso lo primero que va a hacer es que me va a salir phi constante, entonces sale el no acá, sale el no de acá. Acá lo he aprovechado también por la razón, porque lo consideramos un campo facilitado, que voy a tratar de decir eso un poco antes. Es decir, que las derivadas van a ser especiales de una derivada, no que especial. También vamos a considerar, digamos, que hago cero, hago constante, y lo otro es que el B que me queda el A que está acá, fíjense que si yo tomo cualquier sí, siempre lo puedo coger uno que sumo una función tal que voy a imponer, lo llamamos el gauge de Coulomb, que simplemente que voy a imponer que mi A sea tal que, o la prima, tal que la divergencia sea cero. ¿Ok? Esto puedo coger esta función para que este tenga la propiedad de que este tenga nuestra clase. ¿Ya? Eso es lo que voy a usar. Voy a usar después otro, muy importante cuando se usa más. Vamos a jugar con esto, van a ver que sobre todo las ecuaciones de onda, los potenciales, esencialmente tienen que ver con los objetos que no es una cosa muy profunda detrás del gauge. No es cualquier cosa. Bueno, gauge necesita una palabra que también significa calibrar, es ajustar el campo que uno está haciendo. Obviamente uno lo ajusta para poder calcular, no hay ninguna razón profunda. La física es la misma, pero la elección me permite interpretar y calcular más fácil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, si hago el gauge de Coulomb, o calibración de Coulomb, entonces, lo que vamos a tener, fíjense ahora que es cero, y por lo tanto tengo la siguiente ecuación. Entonces tengo una ecuación, lo voy a escribir del otro lado, me puede tener mu
por epsilon de a de t2 de a. ¿Ok? Ese es el primer término que me queda más allá. También voy a cambiar el signo, digo todo por menos. Me queda más mu por sigma de ta igual a Laplaciano de a. ¿Están de acuerdo? Esa es la ecuación que estamos llegando hasta ahora. ¿Sí? Esta es la ecuación que hay. Ahora voy a aplicar, podría resolver esta ecuación, de hecho la voy a resolver en el futuro, pero primero voy a resolver de a poquito para ir aprendiendo. Entonces, me voy a colocar en el límite que llamamos de variaciones lentas o cuasi estáticas. Esa palabra nos gusta decir cuasi estática. Creo que lo escribí cuasi estática. ¿Esto qué quiere decir? Uno supone que los campos pueden variar en el tiempo, pero no varían rápido. ¿Ok? Eso es lo que voy a decir. ¿Pero qué quiere decir eso desde un punto de vista físico, digamos? O sea, más precisamente. Si uno va a esta ecuación, por supuesto, aquí, ¿qué coeficientes tienen? Bueno, por epsilon 0, si uno le hace análisis dimensional, bueno, el valor, eso es la velocidad al cuadrado en el medio. ¿Por qué? Porque tiene dimensiones de 1 partido por t acá abajo, tiene que ser t arriba al cuadrado, y acá tengo abajo espacio, por lo tanto me queda longitud al cuadrado partido entonces por tiempo, así que eso tiene 3 dimensiones de 1 partido al cuadrado. Si uno va a volver a encontrar que esa es la dice. ¿Cierto? Es decir que, y eso es simplemente, bueno, acá no hemos llegado a ondas, pero velocidad de propagación de las ondas en el medio, que esta ecuación no es una ecuación de onda. ¿De acuerdo? Esa ecuación no nos dice que hay onda, eso es el primer fenómeno que quiero mostrar. Porque que haya sigma de las ondas tengan un problema, que es lo que quiero primero partir de él. Después vamos a hacer sigma cero, vamos descubriendo que hay ondas, pero primero que nada, esto tiene dimensiones de velocidad. Entonces, velocidad tiene velocidad de ondas, en este caso sería en el conductor. Obviamente el conductor no tiene ondas que se le propagan. ¿Sí? ¿El conductor se propaga en onda? No. Se lo pueden propagar. Sí, vamos a hacer el fenómeno que quiero explicar ahora. Velocidad de ondas en el conductor. Después tenemos este término acá, este tiene dimensiones de mu por sigma, la conductividad es un sacar de constante de qué tiene que ser. Acá tiene un tiempo, por lo tanto tiene que salir, esto tiene unidades de tiempo, partido, en este caso, ¿por qué? Partido por tiempo, y acá me tiene que dar un L cuadrado, si tiene unidades de tiempo, partido L cuadrado, y esto por supuesto tiene unidades de tiempo cuadrado, para L cuadrado partido por, en este caso, L cuadrado, sí, para acá. No me estoy revisando. Eso es L cuadrado. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Entonces, fíjense que si uno hace el cociente de estas dos cosas, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Por ejemplo, obtener que epsilon partido por sigma tiene unidades de, esencialmente, tiempo al cuadrado, tiempo, y unidades de tiempo. Esto es un tiempo característico. Voy a llamarlo tau, tiempo característico. Vamos a ver qué fenómeno. Entonces, simplemente primero se nos dimensional, nos damos cuenta que en nuestra ecuación tenemos coeficiente que tiene que ver con una velocidad y no tiene que ver con una especie de velocidad a partir de una longitud. Eso muchas veces la gente gusta llamar como viscosidad, cosas así. Pero en este caso tenemos un tiempo característico, eso es lo importante. Entonces, cuando hablo que algo sea cuasi estático, lo que quiero decir es que las variaciones que voy a considerar van a ser pequeñas comparadas con el tiempo característico, el mismo tiempo de tomar. Es decir, que es lo que decimos en lenguaje más preciso, voy a precisar lo que quiero decir, lo que estoy diciendo es que voy a suponer algunas cosas. La primera cosa que voy a suponer es que la variable o la evolución del campo del potencial vector, entonces hipótesis, esto es una segunda hipótesis, voy a suponer que la variación del potencial vector es lineal. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Significa que si yo tomo la derivada de t de a, eso es mucho más chica que alguna característica, cual tengo una, en este caso es sigma partido por epsilon partido por sigma por acá. Y a su vez, si tomo la segunda derivada, entonces a su vez esa es más chica. Es decir, que si tomo ahora la segunda derivada y cualquier derivada enésima, la segunda derivada es mucho más chica que en este caso epsilon por sigma por d de a, que a su vez eso es mucho más chico que epsilon partido por sigma al cuadrado, y así.
Eso significa que algo es lambda, significa que cada vez que tome una derivada se hace lambda. Por ejemplo, si alguien quiere decir que imagínense que fuera una oscilación, seno de omega t. Si tomo la derivada, eso me toma un omega más fuera por coseno. Si el omega es chico, entonces cada vez que tomo una derivada me sale un omega a la potencia n si tomo n derivada. Por lo tanto, si omega es chiquitito, es omega a veces más chico, a veces como una n. Eso pasa. Entonces, si quieren verlo, estamos pensando en un proceso en el cual la frecuencia tiene algo así como un tiempo característico muy grande. A eso le llamamos tiempo. ¿Ok? ¿Es clara la idea? Entonces suponemos que es lambda. Eso quiere decir que en esta ecuación, este término que está acá va a ser, o este término que está acá en realidad va a ser mucho más chico. Entonces voy a aproximar mi ecuación por esa ecuación que está ahí. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? Es eso lo que quiero hacer oficialmente bien. Entonces, en este límite, en el conductor, suponiendo que, bueno, insistir, que el potencial cristático es constante, perturbo al medio, debido a que hay, si quieren, conductividad, pues entonces vamos a descubrir que la ecuación que describe el campo potencial es la ecuación de difusión. ¿Ok? Es la ecuación de difusión. O la ecuación de campo. ¿Ok? No sé si todos la conocen la ecuación de calor, pero es la ecuación de calor. ¿Okay? Y vamos a jugar un poco con ella para entender y aprender. Si no conocen mucho de ella, la voy a resolver y voy a enseñar el fenómeno acerca de esta ecuación. Es decir, ¿qué significa esto? Simplemente ilustrar. Entonces, primero anoto la aproximación. Entonces, en este límite, podemos hacerlo en este límite, en este límite, el sistema o el campo electrostático o el campo, perdón, potencial magnético satisface la ecuación del calor. ¿Por qué lo digo así? Porque obviamente la ecuación del calor fue descubierta mucho antes. El calor, es decir, que tengo pi de A, vector, es una ecuación vectorial además, la ecuación del calor es de PR, laplaciano en este caso, la constante esta tabla. Bueno, si ustedes lo ven por el otro lado, se llama difusión, que es simplemente 1 partido por epsilon sigma, por laplaciano, en este caso, epsilon sigma de A. ¿Ok? Esta es la cosa. Entonces, vamos a jugar un poco para entender qué significa. Es la pregunta que hice al principio. Es decir, que cuando tengo un metal y le coloco una perturbación, un campo magnético al interior, porque uno dice, ¿qué campo magnético? Obviamente, si le toman el rotor, es intercambio de rotor con la laplaciano. Me acá también la ecuación tipo, ecuación de difusión para el campo magnético. Pero lo que me va a decir es que entonces debiera difundir el campo A. Ahora, ¿qué significa eso? No dice, ok, son palabras. Entonces, tratemos de estudiar un poco la ecuación del calor para entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, traje un pequeño juguete para jugar un poco con ustedes. Entonces, lo que hice en la mañana fue programar la ecuación del calor. Acá la tenemos, entonces voy a esperar que el sistema se vaya a cero, simplemente para partir de ahí, para poder un poco tener intuición en el sistema. Entonces, hago que sea cero. Cero, fíjense acá, bueno, le puse valores. En este caso, no es simplemente una ecuación escalar, si quieren lo que estoy verificando es una ecuación que va a construir son lineales, cada uno de sus componentes satisface que se trataba de la ecuación del calor. Entonces lo que voy a hacer es que imagínense ahora piénselo primero en el calor, pero en un campo magnético, imagínense tengo una placa mecánica, en la cual simplemente vengo y lo caliento en algún lugar. Y veamos lo que pasa. Entonces, cuando digo vengo y lo caliento, bueno, con el computador yo puedo coger qué significa calentar. Por ejemplo, calentar es rojo, y entonces de haber puesto azul acá. Pero bueno, calentar, entonces vengo y caliento. Por ejemplo, vengo y tomo un soplete y caliento y digo, ok, quiero calentar, digamos, cualquier cosa así. Caliento esa zona como me dé la gana. ¿Ya? ¿No te acuerdas? ¿Y qué es lo que debería pasar? Efectivamente, pero sí, pero correcto, debe ser como muy así para un creador. Según alguien de poco más educado. ¿Qué dice esa persona? Digamos, ¿qué es lo que debería pasar con lo que coloqué? Está bien la palabra, correcto lo que dice en inglés de digamos, spread, que es correcto que se propaga, pero se difunde. ¿Okay? Es un poco más preciso. Voy a tratar de explicar más intuitivamente qué es para poder resolver la ecuación. Entonces, veamos lo que pasa primero. ¿Alguien más quiere aportar antes que haga play? Es mi condición inicial. Ahora, voy a hacer una imagen más, porque quizás para que quede más claro.
No es constante la condición inicial, significa verde 0 y rojo es 1. Te voy a mostrar cómo es proyectada en 3D, porque quizás no todas las personas están acostumbradas a gráficos de colores. Yo estoy muy acostumbrado, trabajo muy así, pero el computador, por suerte, está diseñado para enseñarme, digamos, cosas, digamos, representativas y me permite, digamos, responder tu pregunta un poco más seriamente. Entonces, esto es una representación 3D que es más fácil para aquellos que están menos acostumbrados a usar colores. A mí me gustan mucho los colores, por eso es algo muy natural. En mi caso me gustan mucho, pero bueno. Entonces, ahí está la misma imagen. Entonces, tengo el caso acá, está tridimensional ahí, lo voy a suavizar para que lo veas un poco mejor y quizás lo voy a agrandar para que veas. Entonces, lo que estoy haciendo es eso. Tomo una placa y hay un salto abrupto donde coloco, si quieres, un campo en un valor y acá y bajo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, puse quizá el mal ángulo, voy a tratar de girarlo, voy a tratar de girarlo para que se parezca la imagen de acá, para que no haya nadie que se perturbe y diga, ya, pero hay una rotación. Ok, ¿por ahí estamos bien? ¿Estamos bien? Todos de acuerdo. Play entonces. Simplemente se difunde. La pregunta es ¿por qué se difunde? ¿Por qué ocurre este proceso de difusión, difundir, etcétera? Es lo que conocen, digamos, por ejemplo, la difusión, uno conoce como un líquido y, por ejemplo, uno coloca, no sé, cualquier cosa, una mancha con agua y también se difunde de la misma forma. Es decir, si yo coloco una zona concentrada acá, por ejemplo, ahí, ¿ok? Veamos lo que pasa. ¿Ok? Ahora uno dice, ok, voy a hacer un corte para tener más intuición, porque en 2D se empieza a perder. Vamos a hacer una prueba más simple primero, tiene que hacer un dimensional más que dimensional. Primero, para por lo menos entender bien esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es algún corte en algún lado, por ejemplo, ¿les parece bien aquí en esta dirección? Bueno, no tiene por qué ser la diagonal, a cualquier dirección. ¿Okay? Y le pido al computador que me haga un corte y que me muestre el campo en esa dirección. Pregunta, ¿el campo actual es 0 o no es 0? Primera cosa. Así. Es casi 0, pero no puede ser 0. ¿Por qué? Porque la ecuación se hace una ecuación de continuidad. Conserva el área. O sea, cualquier ecuación, digamos, como esta acá, solo que si uno precisa ver, pero cada vez que lo perturbo, le estoy cambiando el programa, simplemente se cambia tan poco y no me doy cuenta, pero lo que me dice el sistema, recuerden, una ecuación como esta, además es fácil una ecuación de continuidad. ¿Qué significa eso? Fíjense. Ecuación de continuidad, ok, tomar el signo, pero como que algo se conserva en flujo. Entonces, fíjense, significa que si tomo, por ejemplo, voy a tomar un escala, voy a tomar la componente, si quieren X por ahora, se llama simple análisis en un por esto. ¿Cierto? Y acá entonces, hizo por simplicidad, supongo que lo unidimensional, para que quede más claro la comunicación. Entonces, si hacen eso, esto es la derivada de algo que está acá, que es 1 partido por 1 por sigma por aquí. Si yo tomo esta ecuación y integro de menos a más infinito, entonces me queda que integrar de a esto que está acá, de menos a más infinito, y esto acá me queda evaluado. Evaluado es por lo extremo, porque el integral me ha evaluado. Por lo tanto, si supongo que el campo infinito se va a cero, se está pasando ahora, esto va a cero. Por lo tanto, me dice que se conserva, en este caso la derivada. También como se conserva la derivada, se conserva la segunda derivada, también la función. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo perturbo el sistema, lo voy a perturbar para que lo vean ahora en una dimensión, concéntrense en la imagen que está acá arriba, no la de acá. Entonces, si uno mira acá y perturba el sistema, lo voy a perturbar aquí para que lo veamos bien. Entonces, lo perturbo ahí y voy a decir que el computador va muy rápido, voy a decir que va un poco más lento. Entonces, para simplemente veamos las cosas mejor, porque está simulando muy rápido. Entonces, le digo que se mueve un poco más lento para entender mejor las cosas. Lo que vemos entonces es que eso empieza a decaer lentamente, como vemos aquí. Pero como tiene que conservar el área, entonces a medida que comparte, va a subir hasta el área equivalente. Esta ecuación es feliz cuando algo es homogéneo. Si yo perturbo la ecuación, lo que hace es que toda la ecuación que hace la lleva a cero. ¿Okay? También, obviamente no les dije, pero también puedo hacer perturbaciones hacia el otro lado, por si alguien dice, ya, pero todo esto, esta cosa puede ser positiva, no cambio mi color, digamos, con el cual, está bien, acá, cambio el color, y por ejemplo acá entonces ahora voy a hacer perturbaciones para abajo, como me dé la gana, ¿ok? Ahora es un hoyo, y veamos qué es lo que pasa.
se suaviza y se tiene que ir a un estado homogéneo. En este caso, por pero puedo colocar flujo nulo, puedo colocar condiciones, digamos, de albedo, es decir, colocar, no sé, en el borde va un valor. Nuestro problema en particular, estamos hablando del conductor es muy grande, así lo tenemos que decir. Piensa flujo nulo, derivado del cero o no. Entonces, pero veamos, numéricamente lo puedo checar. ¿Cómo? Si pongo una perturbación acá, si es que esto tiene buenas condiciones, va a penetrar al otro lado si esto es periódico. No penetró, así que puse seguramente, sí penetró, ahí penetró. Así que sí puse un observador de periódico. Tengo un botón para cambiar, pero bueno, no vale la pena estar escribiendo. No cambio lo mismo. ¿Ok? Bueno, pero entonces voy a volver a una dimensión que es más fácil para pensar, volver a maravilloso, ¿no? Pero volvamos a una dimensión. Y para que no nos olvidemos lo que estábamos haciendo, si perdimos esto que está acá, vamos a grabar este estado para después volver y volver a jugar a él. Lo llamamos, digamos, ¿qué tal si le ponemos electrodinámica 0? Después volvemos y así no pierdo el estado por si quiero volver a él y mirar lo que estábamos haciendo. Entonces ahora voy a volver a una dimensión, pues el mismo problema, pero ahora en una dimensión, primero es una dimensión y después personales que se una función, o sea, se funcione, es consistente con eso. A mí no me gusta esa idea de la necesidad, pero calculé y le dije esto, salvo un par de planetas por ahí, siempre la historia de la física, la astronomía ha sido, primero experimentamos, analizamos y después calculamos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, entonces ahora escribir este problema en una dimensión. Entonces por aquí tengo algún programa para hacer eso que se llama literal, o dejen buscarlo. Era literal o algo así, se llama literal 1D. Entonces este programa lo que me permite es escribir, digamos, cualquier ecuación unidimensional. Entonces la escribí. Entonces, para demorarme menos, creo que la dejé escrita por acá porque mi teclado no coincide con el teclado que coloqué ahí. Coloqué un lugar donde tenía escrita la ecuación rápidamente, donde la dejé acá. Entonces, eso significa que el computador entiende que esa es la ecuación de dtu igual a Laplaciano. ¿Okay? También lo puedo utilizar como yo quiera, pero si le hago eso, el computador entiende que eso es Laplaciano. Y simplemente lee como es tu usuario y me escribe el código casi. Entonces le digo al computador, ok, escriba Laplaciano, pero ahora está en una dimensión donde A es un parámetro que mueve el sistema. Entonces va a colocar A cualquier valor, 0, 5. ¿Ok? Y mi campo está acá. Ahora con esto doy condiciones iniciales, por ejemplo, ahora está en 0, pero con esto puedo dar una condición inicial cualquiera. Entonces, por ejemplo, puedo dar una así, que eso significa que perturbo mi campo, en ciertas regiones vale 0, y en algunas regiones vale lo que se me da acá. Quiero mostrar que independiente de lo abrupto que sea mi perturbación, la ecuación de difusión, fíjese, incluso aquí la derivada es casi infinita, es lo que hace el computador. Siempre suaviza, de hecho, por un rato, casi ya no veo esas cosas abruptas que veo al principio y siempre me gusta suavizar la ecuación de difusión, lo que hace es que mata la longitud de onda rápida, grandes, y el sistema simplemente poco a poco se queda con aquellos modos que son más suaves, y después va decayendo lentamente al equilibrio que es el estado C. ¿Okay? Obviamente, cualquier solución homogénea es solución de cosas. ¿Ok? Cualquiera. Todas al mismo tiempo. Cualquiera. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Y si nos ponemos a calcular para entender lo que tenemos que ver. ¿Claro para todos? Son una cosa oscura. ¿Qué pasaría si coloco antidifusión? ¿Qué se imagina que pasa? Es decir, que vengo, me equivoco, es decir, el programa una, y aquí coloco menos. ¿Y se imaginan qué pasaría? ¿Qué esperan que sería la difusión por qué? Veamos. Perfecto, muy bien. Pongo negativo. Ya fue. ¿Ok? Podemos volver a verlo para jugar, digamos. Solo es porque quiero que aprendan que uno desarrolla intuición cuando juega con las ecuaciones. ¿Ok? Por eso usamos el computador. Los computadores nos sirven para jugar. A mí no me gusta la simulación con el clip y al final. Me encanta la simulación que vengo, cambio código, mi camino, como un experimento urbano, es una temperatura, mueve, y eso es lo que
creo que uno desarrolla intuición de ese modo. Entonces, por eso te traté de decir jugar en eso, pero puede ser el computador que lo vuelva a colocar en cero, ¿ok? Ahí está la condición inicial en cero y, ok, veamos, difunde y todo bien. Y ahora le puedo decir que cambie de signo y veamos lo que pasa. La difusión lo que hace es que hace antidifusión, es decir, que en vez de suavizar, hace, ¿ok? Hace los modos propios. Obviamente tiene una longitud particular que tiene con la tasa de visión, pero solo que yo. ¿Ok? Sí, también podemos resolver la ecuación de antidifusión, va a tener una solución auditiva, también es que un sigma por menos sigma y deben ser cosas que se calculamos. ¿Ok? ¿Estamos claros todos? Muy bien, pero volvamos al mundo que nos gusta, el mundo de la difusión, donde las cosas, digamos, se difunden, se suavizan, y eso se va a ir a un estado homogéneo después de un rato, que seguramente está por allá arriba, muy arriba, en algún lugar, digamos, que lo tengo que encontrar, pero si no, más fácil lo llevo a cero y buscamos donde está el cero, y ahí está perfecto, de la vida está ahí. ¿Ok? Sí, también eso sería interesante. Dejen ver si puedo hacer eso. También puedo colocarles algo como... Le voy a colocar ruido, porque uno dice, en los experimentos en física, en el ruido. Eso no, obviamente, acá el partido de situaciones térmica, porque es interesante lo malo que eso tiene que ver con lo que llamamos procesos hipotácticos, y lo malo es que sabemos un poquito de matemáticas de procesos hipotácticos, sabemos que digamos. Pero el computador es fácil que me ponga ruido y hacer esto una ecuación de Langevin o una ecuación estocástica. Entonces le digo al computador, colóquele ruido y ese ruido coloquemos una intensidad y podemos jugar un poco porque quiero en un experimento real sí tengo fluctuación. Entonces quiero un poco también que tengan intuición de lo que pasa en un experimento real. Entonces le digo al computador que le coloque ruido y la intensidad del ruido lo controlo con un parámetro T. ¿Estamos bien? Veamos si eso no funciona. Oh, no le gustó. Ok, lo vamos a intentar hacer de nuevo. Ok. Obviamente es que a veces si cambio parámetro de para la simulación era más fácil hacer eso. Ok, intentemos de nuevo. Entonces, solo porque quiero verlo, si los tengo que programar yo. Simplemente lo estoy usando al usuario y eso obviamente hace que sea un poquito más difícil, pero más nada. Entonces vuelvo a montar mi ecuación, acá está, y lo voy a escribir acá quizás mejor. Entonces, eso es más, noise, y le coloco una, ok. Mi teclado no es el mismo, entonces estoy ciego, tengo que copiar símbolos porque mi teclado no coincide con el teclado que está ahí supuestamente. Ok, debe ser así. Ups. Un segundo. Ok, no importa. Ok, ok, y acá le coloco un parámetro del ruido, le llamemos, ok, sí. ¿Sí? Y ahora copiado eso y veamos qué nos da. ¿No? Entonces lo coloco acá, copiamos la ecuación y le decimos al computador que lo trate de calcular, ya está, y tengo mis dos parámetros. Entonces tengo la ecuación de difusión que le acabo de mostrar antes, así que eso está bien. Difunde, perfecto, pero ahora le puedo colocar ruido. Fluctuación está bien. Entonces ahora podemos estudiar, digamos, lo que pasa con un problema. Ahí tenemos un problema interesante. Entonces, la expresión lo que hace es que cada paso está pegando con lo que golpes con probabilidad. Y cada uno de pasos, la fuerza que está haciendo el sistema, bueno, uno puede pensar esto como una ecuación de Newton o de fuerzas, donde aquí tengo una inercia, siempre que la expresé, me quedo sobre amortiguado y acá le coloco una fuerza total. ¿Okay? Entonces no solamente eso. Y lo entretenido que, bueno, como vemos, el sistema no se va a algo plano, porque obviamente la fluctuación está todo el tiempo pegando. Pero la difusión no le gusta a la gente que quiere ver. Si la difusión es muy chiquitita, vería cada vez más esas cosas abruptas. O sea, cada vez que hay una fluctuación con gradiente muy grande, la difusión lo penaliza y lo hace cero. Pero si coloco difusión cada vez más pequeña, podemos ver, digamos, cosas más abruptas. No les dije abajo, por supuesto, que lo que hago, no sé si conocen un diagrama de espacio temporal, cuando hacen. ¿Sí? Cuando hacen realidad, lo primero que hagan, simplemente lo que hago es que abajo, en el eje horizontal, coloco una imagen instantánea y en el eje vertical voy colocando en cada instante una evolución en un instante después. Es decir, sobre lo que también lo está haciendo, es decir, que en un instante cualquiera, hasta que el espacio coloco el campo, la forma de. Bueno, pónganse. Entonces acá coloco el tiempo y por lo tanto en ese instante, porque de otra forma, y de otra forma. Lo que hago es que lo que elijo eso en un plano y eso es lo que me está dando. Eso llamamos diagrama de espacio. Eso es lo que lo. Eso es fundamental cuando tenemos que entender
onda y difusión. Por supuesto, cuando hay muchas fluctuaciones se fijan, el coeficiente de difusión llega a ese equilibrio, va a estar todo el tiempo así. Si lo hago más grande, por supuesto, la difusión es más eficiente que las fluctuaciones térmicas y eso lo lleva a algo un poco más suave. Muy bien. Entonces, ahora si nos movemos acá. Entonces ya estamos bien en frío, entendemos bien la ecuación del calor. La pregunta es si podemos resolverla o decir algo acerca de esta ecuación. Eso lo quiero hacer ahora. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ya tenemos que hacer algo sobre esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ya sabemos, tenemos la ecuación ahora de difusión, en este caso, y queremos entender cómo son las soluciones de esta ecuación. Entonces, primero voy a decir algunas cosas antes de ponerme a calcular esta ecuación. Entonces, ecuación de difusión. Ecuación de calor. Entonces, por simplicidad, les dije que voy a resolver solo una componente, que llaman, no sé, AX. ¿Sí? Y obviamente voy a ver con fracción igual. La ecuación entonces quiero resolver de la forma ET psi. ¿Ok? ET psi igual lo llamamos a ET psi igual a. Entonces, ET psi igual en este caso a 1 partido por mu sigma por, en este caso, laplaciano, digamos, de psi. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que quiero resolver. ¿Qué cosa podemos decir de esta ecuación? Por simplicidad, además, poder resolver la dimensión y después resolvemos más dimensión. Por simplicidad, vaya a entender la dificultad que tiene, por simplicidad, la resolvemos en una dimensión. Es decir, que la ecuación de calor que va a resolver es muy simple, es de psi igual a 1 partido por mu sigma. Ya de psi. Esa es la razón que voy a tratar primero de resolver y después la realizamos la dimensión. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede uno decir de esta cosa? Bueno, primero uno dice, cuando uno se toma una ecuación, lo primero que tiene que decir para tomar intuición en ella es decir, porque hay soluciones triviales, si tenemos soluciones triviales, puedo hacer las directas. Pero como vamos a tener algún día que hace una ecuación sobre lo que estamos hablando. Entonces, lo primero que hace esta ecuación es simplemente solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial de esa ecuación? ¿Cuál es la solución trivial? Solo mirarla, uno debería decir, ¿qué no es solución trivial? ¿Cuál es? No, así que con la solución trivial. Toda esa ecuación me dicen, tienen un segundo de resolver la solución. ¿Cuál es la solución? Constante. Cualquier constante es solución. Así que phi igual a 0 es solución. Y primero que me dice que la ecuación del calor y la ecuación de este campo me dice que cualquiera sea el valor de A vector de color homogéneo es solución. Cualquiera. Cualquiera. Es solución de esa ecuación. Cualquiera. Entonces, lo segundo que uno quisiera hacer es hacer un análisis de esta función, pero si me gustaría saber, hacer un análisis de estabilidad lineal, es decir, saber si está o no está. Esas son las primeras cosas para no hacer cosas diferenciales. ¿Cómo? ¿Cómo? Se está en impósito. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dirá? Si no estamos mal. Entonces, la pregunta es, si tengo una solución, la primera pregunta es, si me gusta, ¿es estable? Ahora, obviamente, la pregunta es una pregunta capciosa. Tengo que definir qué significa ser estable, porque los sistemas hamiltonianos, por ejemplo, son estables en un sentido, los sistemas disciplinados son en un sentido. Tenemos también la definición más general de la definición de la promórfica, un poco oscuro, tenemos que decir estable si no me colocan bien entendido. Entonces, la pregunta en realidad han aprendido a resolver es estable, y voy a colocar este paréntesis en qué sentido, en el sentido lineal. En principio hace un análisis espectral y se pregunta si el espectro de las soluciones lineales son estables o no. Obviamente, si algo estable linealmente, uno puede mostrar que significa que no linealmente estable, la lectura que puede más estable, la lectura de ese. Entonces, tiene un montón de implicancias para distintas nociones de estabilidad. Les digo eso porque durante sus cursos de mecánica, reunión de estabilidad hamiltoniana, significaba un equilibrio estable si el espectro decía completamente en la última final. O sea, los que de lectura frecuencia. Pero cualquier persona de la calle que se vea que me encuentre con una en la plaza, se sube a un columpio y le digo, si por un estable sí, me hace que sí, se sube a la ley y se apoya a la solución. Lo que pasa es que por lo tanto, como el todo tiene parte real, vean que es un estable en sentido asintótico, no en sentido político.
Hay que tener cuidado como uno se quiere. Bueno, entonces, para responder si está o no, lo que hacemos simplemente es, bueno, uno hace varias cosas. Uno dice, bueno, considero un ANSA que tiene que ver en realidad con usar transformadas de Fourier de la forma psi igual a simplemente psi tilde por exponencial de i k, en este caso x, más lambda tilde. ¿Okay? En realidad, puede ser más cuidadoso esta vez. O sea, uno hace eso, pero en realidad lo que formalmente estoy haciendo, sin decirlo, es que en realidad estoy aplicando una transformada de Fourier, es un poco más complicado. ¿Y por qué? Como lo ecuación lineal, no puedo sumar tantos k como si me vale la gana. Así que puedo tomar la exponencial de i, k, x, más la t, queda de k, integro de menos infinito a más infinito, digamos, y cantidad de k. Y bueno, si ocupa la transformación como que se puede valor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, comúnmente el ANSA hace un ejemplo, pero de verdad cuando se hace la matemática de cuidados es simplemente puedo intercambiar las derivadas, tanto espacial como temporal, integral, y nos cuenta que esa cuántica es igual a 0 porque se aplica algo de tanto en cuanto tenemos emocional. Puede ser cuidadoso porque la ecuación de la relación usa la forma de escribir. Pues entonces quiero recordar, digamos, un poco qué es lo que uno hace. Es como si todos han aprendido que durante la conciencia, durante lo hacen así, estaría formando un espacio. ¿Ya? ¿Sí? Lambda, el valor propio. Entonces, donde lambda, pues que tengo cuidado, donde lambda es el valor propio y k es el número. Está ese lenguaje que llamamos lambda, donde lambda, valor propio. El valor propio, te recuerdo que eso que aprendieron, digamos, de matriz, en este caso, el valor propio tiene un sentido profundo, tiene un sentido de la evolución temporal. Siempre este valor propio tiene parte de la positiva, la solución explota, siempre parte de la negativa, la solución decana, ni siquiera parte imaginar la pura matemática sí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos lambda, valor propio, y k, pausando un lenguaje común, pero que son de tiempo, número 1. A pesar que no tiene ninguna onda, le llamamos número 1. Y por supuesto tiene que ver algo así, podemos que en este caso, si además simula las ecuaciones, como acá, por ejemplo, yo les dije, aquí estoy haciendo una simulación de, simplemente para ilustrar por qué me gusta el computador interactivo, aquí estoy haciendo una simulación de 100 puntos. ¿Ok? Es decir, la caja tengo 100 puntos donde estoy simulando la misma ecuación. Pero alguien podría decir, sí, pero a mí me gustan las simulaciones que tienen, no sé, un número. ¿Qué número les gustaría simular? 876 puntos. Total, el computador debería ser capaz de calcularlo, ¿no? 876. Ok, ya está. Y ahora sigue simulando 876. Okay. Ese L en el tamaño del sistema, tiene que ver con que este número de ondas lo vamos a relacionar, digamos, con la característica. Típicamente tiene que ver con N y el largo de acá, o si no alguna tipo de. ¿Ok? 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 Entonces, sí. Me ha dicho que ese gran pasar por ahí no es muy bonito. Les dije que me encantan los colores y eso es como un poco gris, ¿no? Entonces, deberíamos colocarle colores, ¿no? Para que sea un poco más agradable. Mm. Ok, solo para entender un poco mejor. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos da esta ecuación? Entonces, ¿qué nos da esto? Que reemplazo este en esa ecuación. Entonces, cuando metes integral acá, voy a meter lambda, lo único que hacer es que va a aplicar su exponencial, y me baja entonces lambda, me queda algo así como lambda, ¿ok? Y después me baja del otro lado, me queda igual a simplemente hacer menos 1 partido por mu sigma, y cualquier derivada de A de X baja acá. Queda aquí un K cuadrado, pero como tiene un I acá arriba, entonces baja menos K cuadrado, significa más K cuadrado, ¿sí? Y todo esto igual a 0, ¿por qué? Porque esto me queda con el símbolo integral, etcétera, me queda aquí con este phi de K, que es la exponencial phi de K, y esto me queda acá multiplicado por exponencial de I para X más a la T, para T, queda de K, y esto igual a 0. Entonces uno va a decir que esto es 0, sí o sí, este argumento acá es 0, si no lo llamamos relación de derivación,
o me da la relación entre los valores propios y la tasa de crecimiento en función del número de horas. Son simplemente nombres para usar, aparecen muchos contextos muy difíciles para usar lenguaje de usamos. Si hubiera usado análisis de arriba sin la integral, no habría que admitir esta operación que me dice que el valor propio van como menos, en este caso, K cuadrado partido por música. ¿Qué significa esto? Que ahora lo que uno hace es que grafica en el paso siguiente, grafica en el paso número de onda, acá grafico valor propio, donde hay funcionalidad, en este caso, activa, y después me dice que esto es una así, tiene concavidad, es simplemente la concavidad, va como concavidad, va simplemente como, en este caso, el 1 partido por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Para explicar esto es importante. ¿Qué significa? Esto significa que si uno hace una expansión tipo onda, es decir, que para esto significa que el sistema está haciendo una transformación, una cierta longitud de onda, que corresponde a 2pi partido por este L que está. ¿Ok? Me dice que el valor propio asociado a E es negativo, de K. Pero, por ejemplo, la densidad, ¿qué pasa con esta lista K? Tenemos esta utilizador de color. K en esta observación, la otra aquí. Esta acá que le cae más fuerte, ¿por qué? Porque su valor propio es más negativo, significa que cae más fuerte. Como está más allá, significa que su longitud de onda, entonces, si es K más grande, significa que su longitud de onda es más chica. Por lo tanto, si grafico esta solución que está acá, lo voy a explicar acá, esta solución es una solución que tiene una longitud de onda más chica. ¿Por qué? Porque esta instancia menos menos que le prima, este capricho en 2 pi partido por L'. Por lo tanto, ¿qué me dice este gráfico? Este gráfico me dice, mira, tomas una perturbación cualquiera, es tu problema. Lo voy a decir, sin calcular nada todavía, pero por lo menos me da intuición de lo que está pasando aquí. Me dice, mira, tú tomas tu ecuación de calor, con la ecuación que está generando, entonces acá está, X, y en vez de graficamos si quieren en rojo, cuando se ve en azul también. En azul, graficamos, digamos, nuestro AX, yo me doy cualquier forma, cualquier cosa, como lo que hicimos con el computador. ¿Sí? Lo que él hace es que cualquier solución, obviamente el computador lo tiene, porque lo podemos encontrar infinito, pero si tenemos un tamaño infinito, lo que hace es que toma esa solución y la descompone en una base de fluido. Es decir, que tengo esto lo toma y lo escribo como, ok, hay cosas que tienen oscilaciones grandes, con una cierta amplitud, tenemos la 1, después hay cosas que tienen otra oscilación, tenemos la A2, A3, etcétera, infinito, puede ser cada cosa con distinta amplitud. Toda esa solución, de hecho, en el computador lo que hace, por ejemplo, fíjense en ese display. Le digo al computador, le saco el ruido para que no sostenga más la solución. Le saco el ruido. Okay. Lo que hace el sistema es que toma esa solución que viene de ahí y la descompone en modos. ¿Okay? La descompone en muchos modos. Esos modos, cuando se descomponen, simplemente lo que le dice el computador es que ahora tiene cada uno su amplitud, pero los modos que tienen longitudes de onda muy pequeños, que oscilan muy rápido, esos decaen más rápido que aquellos que tienen longitudes de onda muy pequeños. El hecho que tiene longitud de onda 0, es decir, como valor del paso pequeño, es el último en caer. Ese tiene valor propio 0. ¿Ya? ¿Se entiende este marco? Esto lo único que me dice es que toda la solución, la descompongo en su modo posible, lo que me dice es que cualquier cosa posible rápido, lo primero que va a desaparecer. Eso es lo que veo en el computador. Vuelvo a explicarlo para que lo vean mejor. O sea, si le coloco ruido, el ruido me mete toda la longitud de onda. Uno, si le calcula transformada de Fourier al ruido, uno puede mostrar que es homogénea en el espacio Fourier. Es decir, que cita toda la longitud de onda, igual forma. Entonces, en el computador, cuando le coloco ruido, fíjense que mete muchas oscilaciones. Paro ahí, están todas esas oscilaciones. Ahora le digo al computador, no coloque más oscilaciones, no siga metiendo ruido. Agarra esa solución y fíjense que hay muchas soluciones pequeñitas. Esas son las primeras que se mueven exponencialmente más rápido que las otras. Vamos a moverlo exponencialmente más rápido. Por tanto, yo espero que si mi cabeza lo compongo mentalmente en Fourier, lo que al final voy a ver debería ser un modo periódico con casi el tamaño antes de llegar a su solución.
Y eso es lo que hace esta ecuación exactamente sin todavía haber calculado nada. Ya voy a calcular la solución. Que es la solución importante, porque estoy tratando de convencerlo más. Digan casi instantáneamente se aparece, se suaviza, se suaviza, se suaviza, y cada vez lo matamos con más fuerza de otros modos, hasta que simplemente el sistema se va a ir a la solución homogénea. O sea, inmediatamente, como se fijan, eso ya lo puedo aproximar como un cosino que va por ahí, y quizá un envolvente, pero poco a poco se va a transformar en eso hasta que llegue a la solución homogénea y para. Así que este pequeño análisis cualitativo por lo menos me sirva ok, lo que hace esta ecuación es que elimina los gradientes rápidamente, incluso sé cómo lo elimina porque hay una ley que me dice que decae sobre esta tabla, mientras más grande el nodo, y los otros simplemente los más lentos son los que caen más lento, pero todo decae a la solución cero, que en este caso, pregunta, ¿dirían estable o estable? No es estable, porque no hay ningún factor de los propios son menores que 0 o igual a 0. Lo que pasa es que cuando perturbo la solución, voy a pasar de una solución phi0 a otra solución phi0 primo. Voy a quedarle, si esto ya tenía algún pedazo positivo, ahí habríamos quedado, o sea, todo negativo, estaríamos bien. Pero el único valor propio, digamos, aquí un valor propio 0, que me dice de alguna forma, lo voy a decir técnicamente, hay un modo de Gauss. Eso quiere decir que el sistema tiene algo así como un invariante. Ocupo una palabra técnica que tiene loop. Loop quiere decir que uno tiene un continuo de soluciones, que son las soluciones homogéneas, y uno se puede pasando de una a otra. Eso es teoría de loop, uno puede mostrar que existen transformaciones que pasan de una a otra a otra. Eso tiene que ver con el modo Goldstone. Esencialmente lo único que me dice eso es que simplemente el sistema, cuando yo lo transformo, me voy a mover en la variedad de soluciones que son en este caso. Por eso no vuelvo a la misma solución. Por lo tanto, si me para un peatón en la calle y me dice, mira, yo entendí que me subo de un columpio y el ángulo de equilibrio es teta cero, y perturbe y vuelve a teta cero, eso es estable. Si esa persona me dice eso es estable, yo respondo inmediatamente esto es estable. Porque yo lo perturbo y paso a otra solución homogénea. Que obviamente depende de la perturbación. Si una perturbación es grande, subir el grasa está homogéneo que conserve la edad. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está todo? ¿Ok? Ok, vale, pero si va a realmente va a tener el equilibrio, vamos a tener un color intermedio entre sus colores actuales tenemos. Si está totalmente la solución, entre ese rojo y ese azul que está ahí, así que la mía que viene está por ahí. Entonces, mientras sigo hablando, lo resuelvo. Ya está, pero ahora busquemos una solución un poco más intrigante e interesante, quizás la ecuación más común la ecuación de una ecuación más conocida o importante de esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la solución que voy a hacer? Obviamente usando el método de Fourier, después si la tenía la condición inicial, calculo los otros coeficientes simplemente imponiéndose la condición inicial y tengo la solución. ¿De acuerdo? Esto lo único que hago es que ya contiene consideración la ¿verdad? Y ahora, como calculo sigma k, la necesidad de tener la solución general, especial me da cuál es la condición inicial, es decir, cuál es f de x para a de x integral 0, para x, por supuesto. Entonces, si yo quisiera resolver, podemos usando esta técnica de Fourier, lo único que tendría que decir es que los sigma k que están ahí simplemente se calculan como estos. Si el sigma k se calcula como transformada Fourier inversa, es decir, que eso va a ser con menos infinito, infinito, y esta vez integro en x, que simplemente tomo exponencial de i k x. Como es inversa, entonces me cambia el signo menos, aquí integro en x, que aquí coloco la condición inicial, y con eso calculo todos los coeficientes de mi solución. ¿Okay? Según una condición inicial, o sea, la solución general se escribe así. Con eso encuentro la relación entre sigma y k. Entonces, ahora si quiero saber la solución como función del tiempo, la solución de esa ecuación es simplemente la que está ahí, es decir, que phi vale 1 partido por 2pi de menos infinito a infinito integral de i k x sigma k, que lo calculo en función de la condición inicial, menos lambda, pero los lambda no son cualquiera, los lambda no son cualquiera, los lambda vale simplemente vale k cuadrado partido por mu sigma por t. Y eso es la solución de esta ecuación. Esta es la solución formal de esta ecuación. Esa solución usando método infinito. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguien no entendió eso? No saben si fui bien, pero puedo poner. Eso me da una solución. ¿Pero qué solución?
puedo calcular el problema usando eso que está exactamente tal como aparece ahí. ¿Ok? O sea, puedo usar eso tal como está ahí. ¿Sí? Se podría ver. El asa, siempre que solo solucionar one, el asa solo te agarra una. No resolver, no podemos pensar. De hecho, la solución final puede estar en la mano exacta porque no la he pedido. Entonces, como es cualquiera, nos llama en la suma de todo de la base técnica. Ahora, si la caja es finita, la única ventaja que puedo ganar es que esto en vez de ser una transformada de Fourier, una serie finita. Si alguien me dice, resuelve este problema, una caja de tamaño L, transforma un problema de serie finita. Obviamente la solución en la parte real de eso, obviamente esto aquí es complejo, la ecuación no, mi solución no es compleja. Obviamente tienes que aplicar la parte real a esta etapa y necesitas tu solución real. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, sí. Pero si resolviéramos el problema como lo resolvíamos en el 5 de la cosas. Son exactamente así, con la situación variable, va a estar exactamente. De hecho, por ejemplo, un reviso incluso terminal cuando no se la plata también. Formar el video en esta problema clásico de ecuación de calor. Ok, pero la solución no trivial, esa sí no la enseño porque es más técnica, pero a ver si la pueden hacer ustedes, es cuando están de acuerdo que se hace una ingeniería pequeña modulación, entonces sí se parece a una solución PDE, ¿verdad? Si las últimas soluciones técnicas tienen así. Ok, porque hay una diferenciación de la determinada, desde la carta, pero eso se ve un poco así. La solución que quiero hacer ahora es una solución muy útil de esta ecuación. O sea, voy a volver a colgarla a cero. Okay. Después, si quieren, volvemos a esta. Si es que quieren volver a esta, o okay, no necesariamente. Después quiero volver a otra cosa. Es lo siguiente. Imagínense, pongo de nuevo el sistema en cero. Está en cero. Y lo que voy a hacer es colocar una transformación localizada. Localizada. La transformación localizada no puede ser una que va a resolver la solución. Acá se tiene eso que esa solución no se atrapa. Quiero agregar este pienso solución que se me escapa a esta solución que tiene que ver porque tiene una singularidad. Entonces, resuelvo eso. Ups, no habían dicho, no había pasado. Perdón, vamos a terminar ahora. Pero simplemente en la próxima clase lo que voy a hacer es, voy a resolver esto mostrando si uno coloca una delta Dirac, mover un solo punto, y les voy a mostrar que tiene una solución muy bonita. Que tiene que pensar, una solución muy bonita que funciona, depende de X partido por raíz de todo. La cual explicamos un poco la esa nos atrapa bien con esta solución. ¿Okay? Así que vamos a ver una solución más importante de este concepto. Lo conectamos la próxima clase y después de eso voy ahora a pasar a otra. La voy a recomendar porque tengo cosas que tengo que agregar para entender el tiempo. Si tienen eso, si yo alguna pregunta, se va a hacer. Las reglas siempre que la última semana, porque la otra semana, ojo, la otra semana, por supuesto, es de descanso. Pensé, y si les doy una tarea optativa, no, es mejor descansen felices de la vida. No, voy a tarea. Okay. Bueno. De todas maneras, vi las notas de las tareas, están bastante bien. ¿Sí me parece bien? Ah, bueno. ¿Sí? Se fue, se murió la cámara.